Quiero comenzar este video acerca de una de las últimas obras que publicó Albert Camus o Camus, La Caída, la última novela que publicó, y que se encuentra incluida aquí en el primer tomo de sus obras completas publicadas por Aguilar, con un recuerdo que no es personal, sino que es de un contemporáneo suyo, que en tiempos fue su amigo, pero en los últimos 8 años de su vida mantuvo un distanciamiento intelectual, polémico. Eran tiempos en que los intelectuales, los escritores, los filósofos, los activistas políticos tenían posiciones firmes que defendían aún por encima de la amistad. Me refiero al recuerdo que Jean-Paul Sartre, apenas 2 días después del fallecimiento de Albert Camus, en los comienzos de enero del año 1960, cuando apenas contaba con 46 años, escribió y publicó en una publicación que se llamaba France Observateur, del 7 de enero de 1960. Dice Sartre, acerca de este libro, que es lo que más me llama la atención: se vivía de acuerdo o en contra de su pensamiento, tal como nos lo revelan sus libros, sobre todo La Caída, acaso el más hermoso y el menos comprendido, pero siempre a través de su pensamiento. Más adelante nos dice: hiciera lo que hiciese en lo sucesivo y decidiera lo que decidiese, ya no podía dejar de ser una de las fuerzas principales de nuestro ámbito cultural, ni de representar a su modo la historia de Francia y de este siglo. Y más adelante nos dice: otros mueren viejos, otros rezagados siempre, pueden morir en cualquier momento sin que el sentido de su vida, de la vida, resulte cambiado. Pero nosotros, desorientados y vacilantes, necesitamos que nuestros hombres mejores lleguen hasta la salida del túnel. Pocas veces las características de una obra y las circunstancias del momento histórico han exigido tan a las claras que un escritor viva. Y después, toda vida que se detiene, aun la de un hombre tan joven, es a la vez un disco que se rompe y una vida completa. Todos los que lo amaron encuentran en su muerte algo intolerablemente absurdo. Así fue. La muerte de Camus fue una muerte absurda, una muerte en un accidente en plena juventud, en plena productividad intelectual. Apenas 4 años antes, en 1956, Albert Camus había escrito una de sus obras más hermosas, como nos lo recuerda Sartre, La Caída. ¿Qué es esta breve novela? Esta breve novela es un diálogo que es un monólogo. El personaje, Jean-Baptiste Clemens, como se llama a sí mismo en este momento de su vida, y que en tiempos había sido un abogado prestigioso, un litigante de causas humanitarias, digamos, de viudas, de desheredados en París. Ahora vive en Holanda, en una ciudad portuaria. Y un día entra a un bar que paradójicamente, según él nos dice, tiene un nombre extraño, el México City. Allá normalmente desembarcan y llevan a confraternizar, a beber, a conversar marinos de distintos lugares de procedencia del mundo. Ese día él se encuentra con un personaje que está sentado en la barra y él le dice que si le puede ofrecer sus servicios sin temor a parecer importuno. Y empieza a contarle cosas de la ciudad, del lugar, del bar. Le ayuda a intermediar con el dueño del establecimiento para pedir una ginebra y poco a poco se va metiendo en su vida y en su interés, en el de este señor que está ahí. La novela, digamos, tiene un transcurso, una duración de aproximadamente unos 5 días, en los que sostienen distintas conversaciones que son muy interesantes
y que nos hacen ver la, digamos, la personificación, la puesta en escena de teorías que ya él nos había adelantado desde más de 10 años antes, desde el mito de Sísifo, en relación con el absurdo. Jean-Baptiste Clamence, que siempre está hablando solo, a lo largo de todo el libro es una sola voz, y que parece que estuviera dialogando con este sujeto, con este personaje que está ahí en el bar y que curiosamente se interesa en todo lo que él le dice, le va contando su vida y en algún momento le revela qué es lo que él fue y qué es lo que él es en este momento. Él fue, como dijimos, un personaje muy prestigioso, un abogado en París, pero en algún momento decidió romper con todo su pasado y marchar hacia otros rumbos, en este caso a este lugar en Holanda, una ciudad portuaria. Y adoptar un nuevo nombre, porque nos dice además que este no es su nombre original, auténtico. Y adoptar una profesión nueva, ya no de abogado, sino lo que él llama un juez penitente. Sin embargo, le dice que más adelante le va a explicar en qué consiste este oficio. Y empieza a contarle a él cómo ejercía con provecho esa profesión y cómo le gustaba a él ayudar a las personas, ayudar a los transeúntes, a los ciegos, a las mujeres que se encontraban desamparadas, atender a todo el mundo. Pero él lo dice, no era por bueno, era porque quería alimentar, por decirlo así en los términos de hoy, mi ego, ¿no? Era algo que lo satisfacía a él, pero los demás se lo veían como algo bondadoso y de reconocimiento, y eso lo nutría a él. Y así vivió con esa, digamos, esa doble moral a lo largo de muchos años, hasta que un día, transitando por un puente en París, en una noche, después de haber dejado a una amiga, una mujer con la que había pasado unas horas y con la que había compartido amores furtivos, digamos, por decirlo así, va pasando por el puente y ve una mujer que está acodada en la baranda mirando fijamente hacia el Sena, hacia el río oscuro en la noche. Y él le llama la atención, pero no se detiene, aunque él intuye qué es lo que va a pasar y efectivamente a los pocos pasos siente el sordo ruido del golpe de un cuerpo en el agua. Y él se detiene pero no hace nada, sabiendo que pudo haber hecho algo. Y sigue adelante y ni siquiera dio noticia de eso. Y así pasan varios años después de este incidente y él empieza a escuchar risas como acusaciones, ¿no?, en su mente. Y finalmente llega un momento en que él descubre que su vida es como una farsa, que su vida es un engaño y que tiene que cambiarla totalmente, y es cuando emigra de ahí. Son los tiempos, digamos, antes de mediados del siglo XX, cuando la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, la resistencia, el viaje a África. Recordemos que Albert Camus es originario de una colonia francesa en el norte del África y vive algún tiempo en una cárcel, en uno de esos lugares donde recluían los nazis a las personas, y él en algún momento en un juego entre los prisioneros, a instancias de uno de ellos muy inteligente, pero humanamente, físicamente pequeño y débil, se convierte como en un papa y él adquiere cierta autoridad sobre los otros presos. Tiempo después él sale de ahí por circunstancias que él va relatando, pues yo no puedo comentarles toda la historia, a pesar de que es una novela muy breve. Y termina allá en ese puerto de
Holanda, siempre como cayéndole a los turistas, a las personas incautas, para ejercer él su profesión. ¿Y en qué consiste él, en uno de los capítulos finales? ¿En qué consiste la profesión de ser un juez penitente? Entonces, él llega y nos dice, voy a leer un fragmento. Así que ejerzo en México City, que es el bar, desde hace algún tiempo, mi útil profesión consiste ante todo, usted lo ha experimentado, en practicar la pública profesión lo más frecuentemente posible. Me acuso de arriba a abajo, no es difícil, ahora no me falla la memoria. Pero cuidado, yo no me acuso groseramente con golpes de pecho, no, navego ligeramente, multiplico los matices, también las digresiones, en fin, adapto mi discurso al oyente, le incito a exagerar. Mezclo lo que me concierne y lo que atañe a los demás. Tomo los rasgos comunes, las experiencias que hemos padecido a la vez, las flaquezas que compartimos, el buen tono, el hombre del día, tal como lo condena en mí y en los demás. Con lo cual fabrico un retrato que es de todos y de nadie. Una máscara bastante parecida a las de carnaval, y a la vez fieles y simplificadas, ante las cuales se dice, ya lo encontré, este es. Cuando el retrato está acabado, como esta noche, lo enseño lleno de desolación. Esto es lo que yo soy. Y así le revela, después de todas las 4 noches anteriores a este personaje, qué es lo que está haciendo con él, mostrándole al otro que es como él, que no es un ser auténtico, que no es un ser con virtudes, que tiene una duplicidad, por decirlo así. Y ese es su oficio, que a la vez, él dice cuando él era abogado, pues que él ejercía su oficio ayudando a viudas y huérfanos y demás, pero lo hacía de alguna manera odiando al juez, porque él no aceptaba que otro hombre juzgara a otros hombres, ¿no? Pero él lo hacía bien. Y el mayor beneficio que él sacaba no era el beneficio económico, porque él inclusive trabajaba de manera gratuita en esas causas humanitarias, por decir así, sino el saber que venció a un juez, ¿no? Eso quizás muchos abogados lo han anhelado. No han aceptado que otro hombre decida quién tiene el derecho de ser libre o no ser libre, de vivir o no vivir según la época. Y después de decirle esto, llega y le dice esto: no dude que escucharé su propia confesión fraternalmente. Este libro es uno de los libros más hermosos, como nos lo recordaba Sartre. Es un cierre de toda la obra. Sartre, en algún otro momento de ese mismo escrito, nos dice que aunque la vida de él fue tan breve, tenemos que resignarnos a entender que su obra a los 46 años era una obra ya total, porque no puede seguir adelante, no hay quien la escriba, ha muerto él. Solamente se rescató un manuscrito el día de su muerte, que es el nuevo hombre, o el primer hombre, perdón, el primer hombre, del cual hablaremos en otro video.